Venga, pues vamos con una nueva edición del Tus Preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta sección, el Tus Preguntas, que como sabes, pues normalmente suele ser cada 2 o 3 semanas. En esta ocasión es una semana después de que grabase el Tus Preguntas anterior, ¿no? O sea, la semana pasada grabé Tus Preguntas y este fin de semana también hay Tus Preguntas, ¿no? Básicamente es porque voy a sacar solo una pregunta, que es la pregunta, pues la única pregunta que ha habido en esa sección, pero como me parece una pregunta bastante interesante y que tiene bastante chicha, como diría el bueno de Florentino, entonces he decidido hacer un Tus Preguntas, pues digamos, especial, solo para esa pregunta. No me alargo más, no te entretengo más, te explico. Por si quieres dejar tus preguntas para la siguiente edición, pues solo tienes que dejar abajo en la cajita de comentarios las preguntas que quieras acerca de fútbol, del Real Madrid, sobre mí, sobre el canal, sobre lo que quieras en definitiva, y en la siguiente te la respondo. Vamos ahora sí con esta pregunta que os estaba diciendo. Jenis Khan, muchas gracias por dejar la pregunta primero. Y dices, ahí va mi pregunta, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor del Real Madrid como club? Lo operativo, es decir, la plantilla, lo táctico, cuerpo técnico, jugadores, divisiones inferiores, lo estratégico, presidencia y junta directiva, o lo mediático, canal, prensa, radio, youtubers, etcétera. Pues como digo, Jenis Khan, muchas gracias por dejar tu pregunta y a ver, te voy a decir, evidentemente, mi opinión, ¿no? Que pues para eso estoy, ¿no? Para dar mi opinión, no tiene por qué ser la vuestra, pero esta es mi opinión, ¿no? Vamos con lo primero que decías, con la plantilla, ¿no? Lo operativo, la plantilla. A ver, yo creo que este año, por ejemplo, comparándolo con el año anterior, que ganamos Liga y Champions, creo que tenemos una mejor plantilla. Básicamente los jugadores son los mismos, se han ido algún tipo de jugadores, pero la mayoría o todos los que se han ido eran jugadores que no aportaban absolutamente nada. Marcelo, Isco, Bale no aportaban nada en cuanto a lo deportivo, ¿eh? Me refiero porque evidentemente Marcelo pues quizá aportaba otras cosas como capitán, ¿no? Como experiencia, como historia que es de este club, pero en cuanto a lo deportivo, evidentemente pues ya eran jugadores que no aportaban nada, ¿no? Aún nos quedan algunos de estos que van acabando contrato, pero como digo, los que se han ido no son jugadores que vamos a echar de menos, ¿no? Después está el caso de Casemiro, que evidentemente es un caso totalmente distinto a estos que he dicho, porque bueno, seguía siendo pues un jugador diferencial, una pieza clave del equipo y un jugador pues que evidentemente era titular indiscutible, pero la operación Casemiro la hemos comentado 1000 veces, ¿no? Al final te ha salido súper bien y voy a hablar solo de lo deportivo, que es lo que me tocas ahora cuando dices la plantilla, y al final te ha salido muy bien, ¿no? Es verdad que Casemiro pues tenía mucha más experiencia, estaba mucho más adaptado y tal, pero la verdad es que creo que Aurelien Tchouaméni es verdad, pues que quizá está teniendo ahora unos partidos poquito más bajos que los del principio, que bueno, que impactó muchísimo, pero es un chico muy joven y creo que ha caído pues de pie, ¿no? Ha caído de pie en este club, en esta plantilla, en este equipo, y la verdad es que ya digo, deportivamente no se ha resentido, creo yo, el equipo con la marcha de Casemiro y la llegada de Tchouaméni, ¿no? Por lo tanto, como digo, además ha llegado Antonio Rüdiger también, que creo que te da mucho más nivel como tercer central que Nacho, por ejemplo. Entonces, como plantilla creo que somos mejor. Lo que es la plantilla, ¿vale? Poniendo ya un poquito por ahí en medio a Carlo Ancelotti, a su hijo Davide, creo que siempre lo que digo, ¿no? Que es un vestuario muy sano y esto ayuda a que una plantilla deportivamente funcione mejor, ¿no? No creo que haya muchos egos, como podía haber anteriormente, casos de Cristiano, casos de Ramos, más atrás casos de Iker, de Raúl, por ejemplo. Entonces creo que es una plantilla muy sana, la verdad, y como plantilla, pues es que creo que tenemos una de las mejores plantillas del mundo sin duda, ¿no? En cuanto a lo deportivo, en cuanto a jugadores individualmente y después también lo que digo, en cuanto a plantilla sana, el ambiente que se respira, por lo tanto la plantilla creo que es un punto muy importante. Sí que para mí falta quizá una figura, falta un rol que sería otro delantero centro, ¿no? Pero a ver, quitando eso, prácticamente plantilla perfecta. Vamos con lo segundo que decías, lo táctico, cuerpo técnico, jugadores, divisiones inferiores, etcétera, ¿no? Divisiones inferiores no te puedo opinar porque sinceramente no estoy muy al tanto, por lo tanto prefiero no opinar. Y después en cuanto a cuerpo técnico, por ejemplo, a los que son las caras visibles, ¿no? Como podríamos decir, como son Carlo Ancelotti, como son Davide y tal, pues ahí pues creo que la verdad yo soy
yo lo admito, ¿no? Que soy de los que decía que para mí Carlo Ancelotti pues no tenía nivel para entrenar al Real Madrid y que su vuelta, pues bueno, la veía un poco rara, ¿no? Podríamos decir, o quizá que podía ser un tío incompetente, lo digo. Me ha dejado por los suelos, evidentemente, y bueno, como rectificar es de sabios, he cambiado evidentemente la opinión y pienso que Carlo Ancelotti ahora mismo es el mejor entrenador posible para el Real Madrid, ¿no? Bueno, lo ha demostrado con títulos, lo ha demostrado con juego, lo ha demostrado manejando una plantilla, pues creo de la mejor manera posible, y esa mano izquierda pues también cuenta, evidentemente que entiende de fútbol, más faltaría, pero creo que su punto más fuerte de Carlo Ancelotti es la experiencia y, como digo, esa mano izquierda para manejar bien el vestuario y bueno, de caras adentro, aparte de al campo, de caras adentro me refiero. Entonces en eso también creo que estamos muy bien, ¿no? En cuanto a ojeadores, evidentemente ahí pues la figura más importante, ¿no? Podríamos decir, es Juni Calafat, y la verdad es que claro, o sea, están funcionando los Rodrigo, están funcionando los Vinicius, todos estos jugadores están funcionando, se está hablando mucho de Endrick ahora, y en eso pues evidentemente pues también funciona. Así que es verdad pues que también es el mismo que por ejemplo ha traído a Reinier, veremos en el Girona, es verdad que se lesionó y tal, pero ha perdido esa titularidad, veremos cómo sale Reinier. Evidentemente no te van a salir bien todos los casos, eso está claro, pero la verdad es que en cuanto a ojeadores, pues bueno, la verdad es que yo creo que, yo qué sé, si fichas a 5 y de esos 5 te sale muy muy bien 2, 3, yo creo que es un triunfo, ¿no? O sea, que yo qué sé, que de 3 jugadores te salga un Rodrigo, pues yo creo que es buen trabajo, ¿no? Yo creo sinceramente que es buen trabajo, también depende de cuánto dinero te hayas gastado en esos 2 que no han salido, ¿no? Después está el caso de Nazar, por ejemplo, que ahí, pues bueno, ahí ya es otra cosa porque no es un jugador joven, no es en cuanto a ojeadores, Nazar todo el mundo lo conocía, pero bueno, evidentemente hay operaciones que te pueden salir malas, como otras pues que te pueden salir buenas. El mismo Aurelien Tchouaméni, que tampoco es un caso ni Vini ni Rodrigo, que estaban tan lejos, estaba más cerca Tchouaméni en Francia, pero también es un caso creo, de éxito, ¿no? En la operación. Después me dices también, perdón, lo estratégico, presidencia y junta directiva. Claro, yo aquí, evidentemente, tampoco conozco mucho, ¿vale? En cuanto a cómo se mueve el club por dentro, pero sí que es verdad que, bueno, que si vemos la parte deportiva, que la acabamos de tocar, la parte de cuerpo técnico, que la acabamos de tocar, y que decimos que están funcionando muy bien, pues evidentemente arriba de todo esto está la presidencia, la junta directiva y tal, ¿no? Entonces, evidentemente el funcionamiento yo creo que también es bueno, ¿no? Estamos viendo que muchos clubs, y ya no digo solo el Barça, muchos clubs están arruinados, están teniendo muchos problemas económicos, el Madrid no. Entonces, eso querrá decir que están haciendo, yo creo, lo que es la presidencia junto a la junta directiva, como decías, la parte económica se está haciendo todo muy, muy bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí también podemos dar una nota muy, muy alta, ¿no? Es verdad que lo que ha pasado en baloncesto con el tema Pablo Lasso, ¿no? El nombramiento de Chus Mateo y tal, pues ahí, pues, bueno, hay cositas, ¿no? Hay cositas. Y se dice que la dirección deportiva en este caso del baloncesto, pues bueno, puede haber algunas cosas turbias y tal, pero bueno, al final si miramos lo deportivo el año pasado, los resultados al final también fueron bastante buenos y ahí, bueno, siempre puede haber cositas, ¿no? Evidentemente, pero en general yo creo que superan con nota y hay una buena nota. Y al final me dices lo mediático, canal, prensa, radio, youtubers, etcétera. A ver, claro, aquí hay bastante tema, ¿no? En cuanto al interno, digamos, del Real Madrid, ¿no? Con la figura, por ejemplo, de Emilio Butragueño, ¿no? Que es bueno, la persona que siempre sale a hablar en estos casos. Y después quizá también, bueno, en Real Madrid Televisión a veces sí, bueno, normalmente dejan también bastantes pullitas, o si tienen que rajarte algún árbitro de algún equipo, de lo que sea, lo hacen, ¿no? Pero sí que es verdad que Emilio Butragueño, a su manera, evidentemente, tiene su manera, sutilmente a veces también lo hace, pero yo aquí sí que, siempre lo he dicho, ¿no? Y mucha gente lo dice, encuentro a faltar quizá un poco más de denuncia, de queja, de presión a veces, pues contra, yo qué sé, contra algún tipo de arbitrajes, contra algún tipo de equipo. Ahí sí a mí quizá me falta un poquito más, ¿no? Después está también, evidentemente, pues lo del tema de Florentino, ¿no? Que ahí es donde creo que cojea bastante Florentino, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Presentar el proyecto de la Superliga en el chiringuito, pues creo que es una cagada, ¿no? Es una cagada. Después, pues cómo se ha manejado también
cuando estaba Zinedine Zidane, por ejemplo, todas las cosas que desde la directiva se le filtraban a la prensa para atacar a Zinedine Zidane, o al menos eso es lo que se decía, pues también me parece una manera de comunicación o una manera de filtrar mierda para Zidane, en este caso, pues que tampoco era buena, ¿no? Ahí creo que sí que falla un poquito el Real Madrid, ¿no? Después también me dices youtubers, radio, etcétera, ¿no? Mira, quiero recuperar un tuit que le di retweet, creo que fue ayer, sí, fue ayer, aquí lo estamos viendo, de Paz, se llama Paz, @espuma_blanca, que dice: el Real Madrid es el único club español del que la inmensa mayoría de periodistas patrios y asimilados dicen abierta y públicamente que desean que no gane ningún título, tanto nacional como internacional. El periodismo, esta frase, grabáosla, el periodismo español es mayoritariamente antimadridista. Estoy totalmente de acuerdo, y aquí sí que hablo en propiedad porque yo cada mañana escucho radios, ¿vale? Me escucho programas tipo el de Richard Dis del radio, que esto ahí pues mete muchos cortes de la radio, entonces ves lo que dice la gente. Me escucho muchas veces también el partidazo de COPE. Entonces yo estoy de acuerdo. O sea, la mayoría de la prensa, Diario AS, Diario Marca, muchas veces también hacen algún tipo de artículos, pues que bueno, que puedes decir, hostia, estás tirando mierda a tu teóricamente propio club, ¿no? Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo en cuanto a la prensa y tal. Ahí sí que es bastante antimadridista, ¿no? Creo yo. Pero bueno, después en cuanto a los youtubers que me dices, pues bueno, habrá un poco de todo. Claro, lo que yo consumo, sobre todo Iñaki Angulo, pues bueno, creo que es una bocanada de aire limpio, de aire bueno, ¿no? De aire frío cuando lo necesitas, ¿no? En este caso, entonces... yo creo que habrá de todo, ¿no? Hay perfiles como, por ejemplo, Ramón Álvarez de Mon, que es un perfil mucho más lineal, mucho más tranquilo y tal, pero que también, y es un perfil que da bastante información, que ahí evidentemente pues es sano y es del Real Madrid. Después hay el perfil Iñaki Angulo, que es más a saco, por ejemplo, o sea, atacando muchas veces a mucha gente de esos que decíamos que podían ser antimadridistas, y ahí evidentemente, creo que evidentemente ese tipo de youtubers hacen un bien al club. Quillo Barrios, que también ha estado un par de veces aquí en el canal, pues que también lo consumo bastante. Su contenido también es un perfil de youtuber, podríamos decir, ¿no? O de comunicador, que creo que es bueno para el Real Madrid, porque también es bastante crítico con todo este antimadridismo y creo que ve las cosas con bastante claridad. Ahí al menos, claro, lo que yo consumo, habrá pues otros que no, lo que yo consumo pues me parece que sí, ahí... es gente sana, es gente que hace bien al Real Madrid, pero sí que es verdad que desde el club no lo veo tan que funcione tan bien, o desde la prensa tradicional, podríamos decir, ¿no? Las radios tradicionales, por ejemplo, pues los canales o los programas de televisión tradicionales, podríamos decir, ahí sí que falla un poquito, ¿no? Resumiendo un poquito, pues bueno, lo que me preguntabas, ¿no? Un poquito lo mejor y lo peor. Pues visto un poquito todo esto, lo mejor, lo peor lo tengo claro, que sería lo mediático. Y lo mejor es un poco complicado, ¿no? Pero te voy a decir lo estratégico. Cuando decíamos la presidencia, sobre todo esto, iba a decir la plantilla, pero es que creo que si lo de arriba no funciona, ¿vale? Si, por ejemplo, la presidencia y todo esto no funciona, no tienes gente buena que sepa de fútbol, no tienes una buena plantilla, no tienes un buen cuerpo técnico, si los de arriba tienen el club como el Barça en ruinas, por ejemplo, al borde de la bancarrota, o que te tengas que vender medio club para poder fichar a Lewandowski, pues evidentemente tampoco funcionaría seguramente la plantilla, el cuerpo técnico. Por lo tanto, resumiendo, yo creo que lo mejor es lo de arriba, ¿no? Lo que tú decías, lo estratégico, ¿no? Esa presidencia, esa junta directiva, ahí creo que tenemos lo mejor. Vídeo un poquito largo, con solo una pregunta, pero como digo, vi esta pregunta, era la única que había y digo, venga, vamos a sacarlo este fin de semana, que no hay partidos del Real Madrid, y como sé que va a quedar bastante extenso, pues vamos a sacar un vídeo solo para esta pregunta. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, para la próxima me podéis dejar vuestras preguntas abajo acerca del Real Madrid, acerca de mí, del canal, de fútbol, de lo que queráis. Muchas gracias, saludos, adiós. Un saludo, cracks.